Buenas tardes, bienvenidos en nombre de todos los equipos de GVC Gaesco a este seminario. Les queremos agradecer su presencia sobre la inversión directa en acciones. Y si me permiten, para empezar, unas breves reflexiones de presentación, a la vez que voy a presentar el acto y los ponentes. La primera reflexión son tres puntos que constituyen lo que algunos llamamos pues ese milagro de poder invertir en acciones directamente. Si ustedes eh, echan mano de la historia, verán que hace cientos de años que las bolsas fueron creadas y que tienen una historia larga, pero solo hace unos pocos años el hecho de comprar y vender acciones es algo fácil. El desarrollo digital, la tecnología, la globalización han permitido que eso quede al alcance de casi todos, ¿eh? O de todos, yo diría, y a unos costes extremadamente razonables, prácticamente, como saben ustedes, un coste irrisorio. Esa es la primera constitución de ese milagro, la facilidad que hemos conseguido para la segunda. Y a veces no somos conscientes del todo, de que el hecho de comprar una acción nos pone al lado, nos hace que nos sentemos al lado de quien ha fundado la compañía. Imagínense ustedes el caso pues, de Microsoft con Bill Gates, etcétera, etcétera. Es algo tremendamente fácil, ¿no? Simplemente apretando un botón podemos compartir eh, la experiencia de un empresario con una larga trayectoria. Eso es algo, yo creo que no se es consciente muchas veces y es realmente importante, sobre todo cuando empezamos a pensar en la inversión a largo plazo. Y yo diría que el tercer pequeño milagro es que las bolsas y la inversión directa en acciones nos permiten tener la valoración de un activo prácticamente segundo a segundo. Y eso no es prácticamente en ningún otro activo tenemos esa capacidad de obtener un precio con toda la información que en cualquier momento está disponible. Saben ustedes que la regulación obliga a comunicar cualquier información que afecte a las compañías en cualquier momento. Eso es muy relevante. Y no solo eso, sino que además obtenemos compradores y vendedores que están dispuestos a comprar y a vender en aquel momento. Eso también es parte de ese milagro. Si habláramos de una compañía privada, no pública, resulta que a lo mejor para determinar el precio y para llegar al acuerdo de compraventa de una compañía nos pasaríamos meses, si no años, ¿no? Por tanto, es algo virtualmente milagroso, de alguna forma, si me permiten ustedes. Quiero hacer una mención también especial a que a lo largo de los años y sobre todo con las últimas crisis económicas y crisis financieras, la protección del inversor ha ido creciendo y las autoridades han lanzado regulaciones que obligan cada vez más a las compañías a tener en cuenta pues, los derechos de los pequeños accionistas, ¿no? Y eso es algo muy relevante, eso es algo que en una compañía privada evidentemente no obtendrían. Un pequeño matiz, pequeño comentario acerca también del, digamos, del papel económico, macroeconómico que tiene los mercados de capitales dentro de las economías. Al final son una pieza clave en la competitividad, en poner a disposición de las empresas esos recursos financieros. Y por tanto, un mercado de capitales desarrollado es algo relevante. En ese sentido, y por actualizarles ciertas informaciones recientes, la Unión Europea, y somos ciudadanos de la Unión Europea, pues está preocupada porque el gap que se ha producido en relación a otras economías o otras regiones económicas es relevante. Pongo un ejemplo, el número de salidas a bolsa en Europa en los últimos tiempos pues es la mitad del que está pasando en Estados Unidos, cuando era una cifra en el pasado paritaria, y si analizamos la capitalización de las bolsas en Europa y en Estados Unidos, poniéndola en relación al PIB, pues resulta que estamos a la mitad de lo que está en Estados Unidos. Hay una iniciativa en Europa que se llama la Capital Markets Union, donde, entre otras cosas, está intentando acercar a los inversores individuales, a las personas físicas, a los mercados de capitales. Eso provee, con toda la seguridad que eso requiere, pero eso provee de una capilaridad, de una difusión de la propiedad de las acciones que en otras economías ha resultado en mejoras competitivas en esos mercados de capitales, ¿no? El constituir bases amplias de
de inversores minoristas, como la regulación dice. Y por tanto, yo creo que hay un marco extraordinario para poder lanzarse a invertir directamente en acciones, y es algo que los gobiernos en Europa van a estar promoviendo en los próximos años. Sin embargo, eso conlleva riesgos, conlleva conocer sobre todo una cierta metodología, conocer las fuentes de información adecuadas, y también pues evitar formas o conductas que pueden llevar, pues, llevados de las emociones a decisiones poco informadas o poco solventes, ¿no? Lo que vamos a tratar de hacer hoy es simplemente darles una primera pincelada sobre el método, sobre las técnicas, sobre las plataformas que están a su disposición para iniciarse en ese proceso, ¿no? Necesariamente la jornada es demasiado densa, vamos a explicar demasiadas cosas. Queremos hoy que sea unas pinceladas, y estén seguros que vamos a convocar otras reuniones donde vamos a dedicar a monotemas en relación a cómo ayudarles a tomar las decisiones de la mejor forma directamente en bolsa. Explicando la agenda, simplemente voy a explicar parte del proceso al cual me refería. En primer lugar, vamos a analizar cómo tomamos decisiones en relación a valores individuales, a comprar un valor individualmente o a seleccionar un valor. Dos puntos fundamentales. El primero es cómo utilizar y cómo conocer el análisis fundamental. Esa es digamos, una de las partes nucleares y claves, el conocer el valor de las compañías. Y ahí vamos a tener a Víctor Peirón, que es nuestro director general de análisis y estrategia. En segundo lugar, también en ese marco del análisis individual de valores, vamos a ver cómo hay que elegir el mejor momento, que es el análisis técnico, de alguna forma, donde nos focalizamos más en los momentos adecuados y en técnicas específicas que pueden complementar asimismo el análisis fundamental, ¿no? A cargo de la ponencia va a estar Juan José Berrocal, que es nuestro analista de momentum del grupo. En segundo lugar, a pesar, como decía antes, de que pues, las bolsas fueron creadas hace cientos de años, solo a partir de los años 50, sobre todo 60, 70 y 80 del pasado siglo, ha sido cuando se ha desarrollado una ciencia, que es la ciencia de la gestión de carteras, donde en primer lugar nos dimos cuenta, o se dieron cuenta en ciertas universidades americanas, donde explicitaron los beneficios de una diversificación, y a partir de ahí pues, empezó un desarrollo de una tecnología y de una ciencia que ha ayudado mucho a la gestión de inversiones. Obviamente, en el momento actual, como se puede imaginar, pues elementos como la inteligencia artificial, el machine learning, o el Big Data, están ayudando a dar avances enormes en esa ciencia. Para hablarles de los fundamentos de la gestión de carteras de acciones, tenemos a Gemma Martínez Delgado, que es nuestra directora de asesoramiento y gestión de carteras. En tercer lugar, de la agenda, Jorge Rodríguez Poza, que es nuestro director de plataformas de servicios de inversión, va a brindarles desde el lado práctico cómo utilizar una plataforma, en este caso nuestra plataforma de acceso a los mercados, cómo informarse mediante el análisis fundamental, también en el técnico, cómo operar, cómo llevar a la práctica, digamos, de alguna forma ese método, esa metodología que hoy estamos llevando, explicándoles. Y en último lugar, a pesar de que el webinar no está dedicado a explicarles cuáles son los mercados o cuál es la situación de los mercados hoy en día, no hemos querido renunciar a que Víctor Peiro, otra vez, nuestro director de análisis y estrategia, pues brevemente pues les comente cuáles son nuestras preferencias en cuanto a valores recomendados hoy en las bolsas española y europea. Por tanto, muchas gracias otra vez por su asistencia. No duden de que sabemos que es muy densa, vuelvo a repetir, esta sesión, y que seguro que vamos a convocarles para temas concretos y donde podamos ampliar esa información.
todos los que estamos aquí y todo el grupo espera que esto sea realmente útil para ustedes y que avancemos en ese ampliar la base de inversores en las economías europeas. Muchísimas gracias por su presencia otra vez y Víctor, cuando quieras, por favor, puedes empezar. Muy bien, pues muchísimas gracias a todos. Bueno, como ha comentado Enrique, voy a compartir con vosotros una presentación para enseñaros, ¿no? y poner en contexto cuál es el método que nosotros utilizamos para elegir las compañías, para ayudar a conformar las carteras, todo este tipo de cosas y sobre todo sin tratar de ser, por supuesto, en unos pocos minutos un máster, pues sí que dar unos conceptos principales que aunque muchos de vosotros ya los conoceréis, bueno, pues hablando con la gente vemos que de vez en cuando está bien repetirlos, ¿no? Entonces, en primer lugar, me gustaría comparar lo que es la renta variable con la renta fija, más que nada porque además también hicimos un seminario sobre renta fija y así completaríamos un poco por esta parte de tipos de activos, ¿no? Hay que tener en cuenta, como comentaba también Enrique, que cuando inviertes en renta variable estás invirtiendo en la participación de un negocio, ¿no? Estás compartiendo el equity story, lo que va a suceder con la compañía, las estimaciones que tiene. Al final estás invirtiendo en un negocio, mientras que cuando estás invirtiendo o comprando un bono, estás prestando dinero a una empresa o a un gobierno, ¿no? Está demostrado que la rentabilidad de la renta variable en el largo plazo es mejor, como no puede ser de otra manera, porque al final lo que es la renta fija es la parte que representa los costes financieros del negocio y por lo tanto el negocio tiene que generar un cash flow y unos beneficios superiores a ese coste financiero para que sea en sí mismo un negocio, porque de otra manera, si no, pues no sería rentable. Por el lado negativo, la renta variable tiene más volatilidad en el corto plazo. Esto es algo que hay que tener muy claro y muy asumido cuando se invierte en renta variable. Por supuesto que no hay ninguna garantía de reembolso. En el caso de la renta fija, pues en principio, si no hay situaciones anormales de insolvencia y sobre todo en la deuda pública, pues hay una garantía de reembolso relativamente alta, por lo menos, además de prelación sobre otras acciones, sobre otros títulos. En renta variable no tienes un plazo definido. Por el lado del activo no tienes un plazo definido, pero sin embargo puedes definirlo tú, porque al final puedes entrar y salir cuando quieras. En la deuda tienes un plazo definido, también lo puedes alterar si hay un mercado de liquidez para los bonos, pero en principio tienes un plazo definido y en el ínterin, hasta que se produce esa madurez del bono, pues vas obteniendo unos retornos a través de los intereses, mientras que la renta variable la posible plusvalía la vas complementando o adelantando, por así decirlo, en el ínterin con dividendos y las plusvalías que hagas, ¿no? Pero las diferencias tienen que estar muy claras, porque eso nos va a llevar a poder definir los objetivos que tengo a la hora de realizar una inversión, un ahorro, ¿no? Si yo tengo que rentabilizar o quiero rentabilizar una cantidad que tienes pues, dedicada a una finalidad concreta, como por ejemplo puede ser pues, la boda de un hijo o dar la entrada de una casa que están construyendo, una serie de cosas fijas, pues probablemente sea más adecuado invertir en renta fija, ¿no? Si no tienes ese horizonte temporal condicionado por la edad o porque, como he dicho, tienes una fecha concreta en la que vas a necesitar ese dinero, pues es cuando tienes que pasar a invertir en renta variable, ¿no? Luego también hay que tener muy en cuenta la situación financiera, ¿no? Está claro, nosotros muchas veces los expertos damos por hecho, y para eso están equipos como los de asesoramiento y gestión de carteras, que cuando alguien invierte en bolsa, pues tiene que invertir una cantidad de su patrimonio que no le ponga en riesgo si la inversión sale mal, porque puede ser, al final es una inversión sin un plazo definido, como hemos dicho, y puede tardar más tiempo en llegar la rentabilidad, ¿no? Una vez que hemos definido todo esto bien claro, que es la renta variable, que es la renta fija, los plazos que tengo yo, el riesgo que soy capaz de asumir, si puedo perder parte de ese patrimonio o no, si eso me va a poner en dificultades financieras o no. Una vez que tengo todo eso, ya tengo definido el plazo, riesgo, finalidad y proporción del patrimonio que voy a querer invertir en la renta variable, ¿no? Para eso, además, tenemos los test de idoneidad, ¿no? Que ayudan a definir estas cosas, ¿no? Pero yendo otra vez a lo que es la renta variable pura, como os he dicho, está más que demostrado que la renta variable a largo plazo tiene una rentabilidad superior a los otros dos activos principales con los que compite, ¿no? Los bonos y las letras, ¿no?
en los estudios que hay se ve como si cogemos un plazo de 100 años, que ya digo que es demasiado, pero bueno, es lo que se coge para ver esta rentabilidad. Si hubiéramos invertido $1 hace 100 años en small caps, ahora mismo tendríamos 25.000 dólares. Si lo hubiéramos invertido en grandes empresas, tendríamos 9.300. Si lo hubiéramos invertido en bonos a largo plazo, 175, y en letras, 22 euros, ¿no? Ahí está. Esto sería en acumulado de los 100 años, ¿no? También medimos esto por los retornos históricos que hemos visto de media anual, y lo vamos a poner en contexto, esto es muy interesante, con la rentabilidad que tienen las empresas, la rentabilidad media que se ha obtenido en la bolsa, y en los bonos y en la caja, ¿no? Por así decirlo. Entonces, en la renta variable, invirtiendo en renta variable, se ha obtenido en los últimos, desde los años 70 hasta los años actuales, se ha obtenido una media de un 9,6% anual. En los bonos, estaríamos hablando de la banda verde, en los bonos hubiéramos tenido alrededor de un 6,6% en el pasado, y en la caja pues alrededor del 4%, ¿no? Del 4,5%. Ahora vamos a ver en la banda del medio, la banda gris, vamos a ver qué es lo que espera el mercado a través de varios estudios que hemos consultado y nosotros mismos con los modelos econométricos, lo que espera el mercado para los años, lo que esperábamos el año pasado para el periodo que iba desde el año pasado hasta el 2031, antes de que subieran los tipos de interés. Es cierto, y lo habréis oído por ahí, que lo que es el crecimiento potencial mundial y de muchas economías, como por ejemplo la china, la europea, la americana, se ha reducido algo, ¿no? Al final, hasta hace unos años teníamos medio mundo era emergente y otro medio mundo era maduro, eran economías maduras. Ahora, pues China, con el avance de China, ya se ha reducido ese potencial emergente, otros países también han crecido, y otros temas, como por ejemplo la demografía o los conflictos que ha habido, como Rusia, que impide que la globalización vaya tan fina como iba en el pasado, pues han reducido un poco los crecimientos potenciales de las economías, y con ello los retornos que esperamos para la renta variable en los próximos años, ¿no? De aquí hasta el 2031, unos 10 años, ¿no? Si en el pasado hemos obtenido rentabilidades de alrededor del 9%, ahora nos hemos ido al 7%. He diferenciado esa banda gris de la banda azul clarita porque hasta el año pasado, antes de que subieran los tipos, la rentabilidad de la renta fija también se había reducido bastante hasta niveles del 2,3%, porque acordaros que estábamos en un periodo de extremadamente bajos tipos de interés, y decían pues tipos de interés bajos para largo tiempo, ¿no? Esto ha cambiado totalmente en 2022-2023, y por eso pasamos a la línea, a la barra azul, ¿no? Ahora lo que esperamos es, para la bolsa no ha cambiado mucho, una rentabilidad media de alrededor del 6 y el 7% en los próximos 10 años. La renta fija ha salido beneficiada porque los tipos de interés han subido y hemos pasado al 5%, y la caja al 3,3%. Es interesante resaltar todavía el diferencial que se produce entre la rentabilidad esperada para la bolsa del casi el 7% y el de la renta fija de alrededor del 5%. Ese diferencial de 200 puntos básicos, que hay que recordar que es de media en todos los periodos, con lo cual incluye un comportamiento relativamente estable o estable para la deuda, y una volatilidad lógicamente implícita de alrededor de la media histórica, que está alrededor del 15% en la bolsa, y aún así la media lleva una ventaja de unos 200 puntos básicos, ¿no? Esto sería coherente con la diferencial de rentabilidad que exigen las empresas cuando invierten en activos. Normalmente, cuando hablamos con empresas, nos dicen que para invertir en algún proyecto exigen un diferencial de entre 200 y 300 puntos básicos sobre el coste de sus recursos. Esto lo digo porque es coherente un poco con lo que estamos viendo ahí, ¿no? El coste de los recursos para las empresas, que es el tipo de interés que ofrece la renta fija, estaría alrededor del 5, y la rentabilidad que obtendrían esos activos bursátiles estaría pues 200, 300 puntos por encima. Una vez que también ya con estos inputs hemos decidido invertir en bolsa, aquí he querido transmitir un poco lo que me pasa muchas veces con la experiencia que tenemos con los clientes, ¿no? Cómo llegan algunos inversores a invertir en renta variable, ¿no? Las vías que alguien puede utilizar para llegar a decidir
en qué valor o incluso se invierte en renta variable son muy diversas, ¿no? Pero yo creo, ya ahí he tratado de recoger algunas que voy a comparar y a decir cuál es mi opinión, ¿no?, sobre ellas, ¿no? La primera sería pues un análisis del valor, ¿no? La parte de gestión profesional normalmente llega a las decisiones de inversión en un valor a través de lo que son el análisis de los propios valores y de las empresas, complementado totalmente con los contactos que tienen con las propias compañías, ya sean contactos directos o a través de las presentaciones que lanzan al mercado a través de la comisión del mercado de valores o a través de sus propias webs, y tienen un conocimiento de las empresas. Otros inversores nos llegan clientes que invierten en algunos valores porque conocen la industria. Imaginaros pues alguien que, por ejemplo, una familia de empresarios que tengan pues presencia o empresas en la industria del acero, pues dicen, oye, esto está tirando muchísimo, yo sé que me están demandando muchas más piezas o mucha más materia prima, y por lo tanto sé que las empresas industriales, por ejemplo, de coches o las que fabrican piezas para coches, pues van a ir muy bien, y quiero tener una exposición a ese sector. Al final vienen a invertir a renta variable por un conocimiento propio que tienen de la industria, ¿no? Otros inversores utilizan el análisis técnico, que ahora lo explicará Juanjo, pero hay otros inversores, y aquí es donde quería un poco hacer el chascarrillo, que vienen pues con una información puntual que han tenido un valor, una información que puede ser pública o no pública, que piensan que es información privilegiada, y dicen, pues quiero invertir en tal valor porque me ha dicho un amigo que va a comprar otra compañía y que sería bueno invertir, o simplemente por comentarios de prensa. Esto lo veo todos los días, ¿no? La prensa económica, lógicamente, recoge muchas informaciones sobre compañías cotizadas y no cotizadas, y también recoge muchos comentarios de gestores, de analistas, que para rellenar sus contenidos pues contactan y tienen que ponerlos, ¿no? Yo ahí sí que diría que, igual que en los 4 primeros puntos es una vía que me parece adecuada para entrar en la renta variable, los otros que pongo aquí, ¿no?, información puntual o comentarios de prensa, me parecen que tienen bastante riesgo, ¿no? Porque todas estas cosas suelen recoger información pasada. Muchas veces vemos comentarios de gestores que a lo mejor están diciendo lo que les gusta en la cartera que ya han tenido o que tienen, y bueno, y lo hacen, bueno, pues porque les han preguntado, por dar publicidad y tal, pero a lo mejor justamente en ese momento están cambiando su sesgo de opinión o lo que fuera. Por lo tanto, eso no me parece una vía correcta de invertir. Y luego están los eventos concretos, pues cuando hay una OPA o porque puede haber una OPA y tal, pues eso hay que estudiarlo mucho. Es verdad que hay fondos que se llaman event driven, que invierten, pues, por ejemplo, hemos tenido un ejemplo muy claro y bastante incluso lucrativo, que ha sido el de la OPA sobre A+. Se produjo una primera OPA. Ahí sí que es verdad que, complementada con el análisis fundamental, había una creencia bastante compartida en el mercado de que el precio era escaso, y entonces, bueno, pues se esperaba una mejora, ¿no? Y así ha sucedido. Entonces hay gente que invierte por eso, pues unas veces puede salir bien y otras veces puede salir mal. Ahora voy a deciros cuáles son las herramientas que realmente nosotros utilizamos. Me refiero a los analistas financieros, a los que escribimos los informes que luego podéis ver, que os enseñará Jorge en la plataforma. Pues cuáles son unos de los instrumentos más importantes que utilizamos, que son los ratios bursátiles, ¿no? Esta presentación no intento que sea un máster, por supuesto. Todo este tipo de documentaciones tenemos muchas, si la queréis, y en otros foros también se puede ver, pero sí que quiero recordar un poco las diferencias entre los dos tipos de múltiplos más importantes que hay en el mercado. Los primeros serían los que se basan en la cotización del valor de mercado de la empresa. Ahí he puesto valor de la empresa, el valor de mercado de la empresa, que es la capitalización, que se compara con muchas partidas de la cuenta de resultados o del balance de la compañía. Por ejemplo, el PER pues compara lo que es la capitalización de la empresa con el beneficio de la empresa. Al final, esto lo podemos hacer con el beneficio de la empresa, con el cash flow, como veis ahí, precio cash flow, con el dividendo, que sería al revés, cuánto de dividendo paga la empresa en comparación con lo que me cuesta a mí la acción, con el free cash flow que genera la empresa, con las ventas, con el valor contable. Todo eso lo podemos comparar, y no deja de ser una comparación de cuánto estoy pagando yo por las distintas partidas de la empresa. Entonces, por ejemplo, un PER pues, puede ser, representa que estoy pagando, por ejemplo, si es de 14 veces, pues que estoy pagando 14 veces el beneficio de la compañía. O sea, estoy pagando 14 años del beneficio de la empresa. Y luego, ahora veremos en otras slides cuál es el uso que hay que hacer de estos multiplicadores. En el caso de los múltiplos basados de la empresa es lo mismo,
pero en lugar de coger solo la capitalización, se tiene en cuenta la capitalización más la deuda, porque el valor de los activos de una empresa, el valor total de los activos de la empresa, como sabéis por contabilidad, es la suma de los recursos propios, que es en el mercado es la capitalización, más lo que debe la empresa. Y eso lo comparamos con otras variables distintas que no son las que hemos utilizado para los múltiplos de capitalización, que son, pues por ejemplo, uno que habréis oído mucho es el EBI-EBITDA, ¿no? Comparar el valor de los activos de la empresa, capitalización más deuda, con el EBITDA de la empresa, que no deja de ser el cash flow operativo de la compañía. Esto lo que hace es quitar un poco las distorsiones de partidas como las amortizaciones o los gastos financieros que pueden producir a la hora de comparar compañías, y por eso se utilizan estos ratios. Pero el valor de los multiplicadores está en lo siguiente, ¿no? En esta slide os he puesto un ejemplo del sector de renovables que yo cubro, y ahí hemos puesto en comparación varios múltiplos entre todas las empresas del sector, ¿no? Entonces, los multiplicadores financieros no me vale con que hay gente que viene y dice, pues oye, esta empresa tiene un PER de 20 veces y es muy caro. Bueno, a mí eso no me dice mucho. Efectivamente, estás pagando 20 años por los beneficios de esa compañía, pero lo que tienes que tener en cuenta es varias comparaciones. La primera sería la comparación con los ratios históricos de esa compañía, en cuánto ha estado el PER de media en los últimos 15, 20 o 30 años, para saber si es caro ahora 20, pues a lo mejor de la media de los años anteriores ha sido 25. Y ahora hemos visto un de-rating, que se llama, de la bajada de los ratios y múltiplos que paga el mercado por esa compañía. También hay que compararlo con otras empresas similares que haya en el mercado. Por ejemplo, pues comparar el PER de Inditex con el PER de Primar, ¿no? Pero luego, además, esos multiplicadores son al final el resultado, el multiplicador que pagan los inversores y el mercado por una compañía, también es el resultado de esa rentabilidad. Y ahí tenéis, por ejemplo, en el gráfico de la derecha, como hemos comparado lo que se paga en el mercado de renovables por el activo de la empresa, el activo de mercado, el EV, comparado con los megavatios que tienen en funcionamiento y en construcción, cuánto se paga en comparación con la rentabilidad que obtienen. Entonces, por ejemplo, pues vemos que una empresa como EDPR, ¿no?, la portuguesa de renovables, se está pagando alrededor de 1,3 millones de euros por megavatio, pero es una empresa con bastante rentabilidad. Estamos hablando de un margen EBITDA de alrededor del 80%. Si lo comparamos, por ejemplo, con Solaria, vemos que está también con unos márgenes tan elevados como EDPR, pero está cotizando a una vez estos megavatios en operación y construcción. En Acciona Energía, por ejemplo, que hemos empezado hace poco la cobertura, pues la empresa está cotizando más barata, pero también tiene una rentabilidad un poquito más baja porque tiene un mix de negocio diferente. Incorpora no solo el desarrollo de renovables, sino también la parte de comercialización de electricidad. Esos multiplicadores, como podéis imaginar, están muy condicionados por los resultados. Entonces, lo que estamos haciendo casi todo el día los analistas y los gestores es hablar con las compañías para intentar intuir cuál va a ser el beneficio en los próximos años. ¿Por qué? Porque hay muchísimos factores, infinitos diría yo, que intervienen que impactan en los resultados de una compañía. Y esto se va a trasladar en la cotización de la empresa. Ahí tenemos un ejemplo, por ejemplo, Acciona Renovables, Acciona Renovables, energías renovables. ¿Veis la línea blanca? Esto es la cotización, subió mucho desde que salió a bolsa, pero antes, y esto estaba acompañando a los beneficios, que es la línea roja, y los beneficios y las estimaciones de beneficios. Pero si os dais cuenta, antes de que los beneficios empezaran a bajar, la cotización de la compañía ya empezó a caer. Y desde ahí ha mantenido una tendencia decreciente. ¿Por qué? Porque el mercado suele anticipar la evolución de los resultados. ¿Por qué lo suele anticipar? Porque el mercado al final, los que compran y venden en el mercado, que son los que al final ponen órdenes de venta, papel, o órdenes de compra, dinero en el mercado, lo hacen porque tienen un conocimiento, se supone que tienen un conocimiento de qué va a hacer los resultados. Entonces, la cotización lo que está reflejando es la suma de todas esas opiniones. Aquí se ve en el pico de la cotización, el pico de la línea blanca, como todas esas cotizaciones empezaron a pensar que iban a empezar a bajar los beneficios y veis que lo anticiparon. Por lo tanto, los beneficios son
y el análisis de los beneficios, que es lo que hacemos los gestores y analistas, es básico para intentar intuir qué va a hacer la cotización en el futuro. Además de los multiplicadores, la otra herramienta principal para decir si nos gusta una acción u otra son las valoraciones. Las valoraciones también están basadas en los resultados y lo que hacen es o comparar los múltiplos, como he dicho, de empresas similares, operaciones corporativas, o directamente intentar estimar los flujos que va a generar la empresa y traerlos a presente con un coste de inversión, que es la WACC o el coste financiero, y traerlos a presente y compararlo con cómo está cotizando la compañía en el mercado. Pero lo que hay que tener muy claro, y esto sí que es una cosa que me pidieron en esta presentación y lo veo muy acertado, es resaltar que, como habéis visto, el precio objetivo es el resultado de la combinación de múltiples factores que son cambiantes y en muchos casos objetivos. No diría que es como la foto que os he puesto ahí, que es hacer un cóctel mezclando muchas cosas, pero casi. Incluso se incorpora cierta intuición del analista, del gestor, muchos factores exógenos que pueden cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, hay algunos inversores que se tiran a la piscina simplemente viendo que tiene un potencial grande el precio objetivo y si no preguntan cuáles son los inputs que tiene ese precio objetivo. Por lo tanto, es muy importante el asesoramiento y el hablar con los profesionales que se dedican en cada una de nuestras casas a explicar por qué nos gusta un activo o por qué nos gusta otro. Porque al final el precio objetivo es la conclusión de muchos análisis y muchas variables y lo que hay que saber es cuáles son las más importantes para ver si estamos de acuerdo o no, porque a lo mejor llegamos a la conclusión de que no estamos de acuerdo y aunque el analista piense que está barato, pues no lo esté. Y con esto de precio objetivo llegamos a nuestras recomendaciones, que las recomendaciones también yo intento transmitir a mis clientes que son también el resultado de poner en una sola palabra todo lo que pensamos de un valor, ¿no? Al final, lo que hacemos es una especie, más que de recomendaciones, aunque el mercado lo llame así, son ratings, ¿no? Cuando decimos que una empresa es comprar, no estamos intentando recomendar a nadie que la compre per se, o sea, tendría que hacer sus propios contrastes de estos análisis. Lo que estamos diciendo es que pensamos que en los próximos 12 meses va a subir un 15%. Cuando decimos neutral es porque pensamos que la acción va a estar en un movimiento lateral. Y luego quería daros dos pinceladas de dos cosas que intervienen mucho también en el análisis que os he descrito, ¿no? Lo he basado todo en el análisis de la propia empresa, pero también hay una cosa que influye muchísimo, que son los factores macroeconómicos. Aquí estaríamos hablando del análisis top-down. Esto quiere decir que el entorno macroeconómico que tenemos y lo que impacta en las distintas variables, tipos de interés, precio del petróleo, precio de la electricidad, coste de la mano de obra con la inflación, coste de las materias primas, todo eso impacta en lo que es la cotización de la compañía. Y os he puesto ahí el gráfico, por ejemplo, del petróleo. Podemos llegar a pensar que Repsol, por ejemplo, está barata, pero si de repente el precio del petróleo empieza a caer, probablemente la cotización lo va a ir reflejando, ¿no? Va a distorsionar, esa valoración va a estar distorsionada por el precio del petróleo. O sea, que el análisis top-down es complementario a este análisis que os he dicho de las propias compañías, que se llama bottom-up, ¿no? Y luego también nuestro análisis fundamental no es fundamentalista en el sentido de que integramos el análisis técnico en el timing, como ha mencionado Enrique, de cuándo es mejor entrar en una empresa. Nos gusta una empresa, pero viendo un poco el análisis técnico podemos decir si es un momento adecuado o es mejor esperar a otros momentos. Con todo esto metido en la coctelera, llegamos a una serie de perfiles de los inversores que ellos mismos tienen que hacer y que sobre todo el departamento que luego va a explicar Gema es lo que hacen, pues construimos unos niveles de riesgo del inversor y le podemos recomendar una serie de valores, ¿no? Inversores que prefieren tener mucha liquidez, mucha visibilidad y que son poco tolerantes al riesgo, pues están en esta parte que vemos aquí en la izquierda, en el gráfico izquierda, perfil conservador, y otros inversores que, bueno, pues tienen una parte del patrimonio que, por así decirlo, les sobra o lo quieren rentabilizar a muy largo plazo, que prefieren invertir en acciones con potencial bajos múltiplos y no les importa tanto que tenga menos visibilidad, que tenga menos liquidez o que tenga más riesgo, y estarían metidos ahí. Y con eso, pues hay varios escenarios de inversión que puedes hacer. Pues en este gráfico, por ejemplo, lo que he visto es que dentro de un mismo sector puedes apostar porque va a subir más Repsol que Eni. Bueno, pues puedes comprar un ETF de las petroleras, pero luego, aparte, comprarte unas acciones de Total que han ido mucho mejor, y entonces vas a sacar una rentabilidad adicional, o ponerte corto de Eni
vas a sacar una rentabilidad adicional sobre ese ETF o sobre ese índice. Y lo mismo con los estilos de inversión, growth, value, calidad-precio, en el cual pues, puedes ver cómo vemos en estos gráficos, hay momentos para cada ocasión. Hay momentos en los que el growth va mucho mejor que el value y otros momentos que lo contrario. El arte de todo esto está en conseguir anticipar cuál es el momento de cambiar de unos a otros estilos. Y con esto voy a dejar de compartir, voy a pasar la palabra a Juanjo, que es el responsable de análisis técnico, y os dejo con él. Hola, gracias, Víctor. Muy buenas tardes a todos. Vamos a hablar de análisis técnico durante los próximos 10 minutos. Lo haremos bajo dos vertientes. De un lado, contribuciones esenciales y de otro, enfoques fundamentales. No me funciona. No me funciona. Tengo problemas con la página. No me comparte. Ahora. Bueno, como os decía, vamos a hablar de contribuciones esenciales. Interpretar la psicología del mercado. En esta etapa nos sumergimos en la mente colectiva del mercado. A través de la exploración minuciosa de patrones históricos de precios y volúmenes, podemos comprender las emociones y decisiones que impulsaron estos movimientos. Estos patrones se convierten en el lenguaje de la psicología del mercado, permitiendo leer las intenciones de los participantes y anticipar sus próximos movimientos. Fundamento de decisiones informadas. El análisis técnico se convierte en el pegamento que une el pasado y el presente. Al combinar datos históricos con eventos actuales, tejemos un tapiz de conocimiento completo. Este conocimiento nos permite discernir patrones recurrentes y hacer proyecciones informadas sobre el futuro. Así, nuestras decisiones no se basan en corazonadas, sino en una comprensión profunda del contexto. Tercera contribución, transformar datos en resultados concretos. Aquí es donde transformamos los datos en acciones tangibles. Las medias móviles se convierten en ventanas temporales a través de las cuales observamos la tendencia general. Los osciladores se vuelven oscilaciones emocionales cuantificadas. Los patrones de velas se convierten en señales visuales de fortaleza o debilidad. Con estas herramientas traducimos los números en estrategias concretas, ofreciendo confianza en nuestra toma de decisiones. Otro punto, fortaleciendo estrategias de inversión. Finalmente, llegamos al núcleo de cómo el análisis técnico moldea nuestras estrategias. Como arquitectos financieros, utilizamos sus herramientas para construir bases sólidas. La interpretación de patrones y la identificación de tendencias nos permiten establecer objetivos realistas y ajustar nuestras tácticas en función de los movimientos del mercado. Es como poseer un mapa y una brújula en un viaje financiero lleno de desafíos y oportunidades. Atenuando influencias emocionales. Esto es importante. En el mundo de las inversiones, las emociones pueden ser tanto aliadas como enemigas. El análisis técnico actúa como un consejero racional, mitigando la influencia de los impulsos emocionales. Al seguir reglas predefinidas y patrones de comportamiento histórico, podemos evitar las trampas del miedo y la codicia, que a menudo conducen a decisiones precipitadas. Nos convierte en inversores disciplinados y con el control de nuestras operaciones. Versatilidad del análisis técnico. El análisis técnico actúa como un intérprete multilingüe de los movimientos del mercado financiero. No importa si estamos hablando de acciones tradicionales, divisas de forex, materias primas o criptomonedas. Cada activo tiene su propio dialecto de movimiento de precios y el análisis técnico es nuestro traductor universal. Esta versatilidad nos brinda una ventaja, ya que podemos aplicar las mismas técnicas fundamentadas en diferentes contextos. Y ahora empezando el segundo bloque de lo que serían enfoques fundamentales, cabría mencionar el estudio de los gráficos. Los gráficos constituyen el ADN del mercado, revelando la historia precisa y sin filtros de la evolución de los precios. Las velas japonesas son la brújula que nos guía a través de esta cartografía financiera, ofreciendo una representación visual de la psicología del mercado en cada movimiento de precio.
Los gráficos de barras, en su sencillez, condensan los datos en un trazo vertical que destila la esencia de la acción del precio. Con la maestría de la interpretación gráfica, nos convertimos en analistas capaces de detectar patrones repetitivos y tendencias emergentes con precisión y objetividad. Otro enfoque fundamental, identificar niveles clave. Identificar tendencias es el faro que ilumina nuestro camino en el análisis técnico. Las tendencias alcistas, con su secuencia de máximos y mínimos ascendentes, y las tendencias bajistas, con su patrón inverso, son los cimientos sobre los cuales construimos nuestras estrategias. Esta habilidad nos convierte en cazadores de oportunidades capaces de adelantarnos a los movimientos del mercado y tomar decisiones basadas en la dirección predominante. La identificación certera de estas tendencias se traduce en operaciones informadas y exitosas. Otro enfoque fundamental, encontrar niveles clave de soportes y resistencias. Los niveles de soporte y resistencia son las señales de tráfico en la autopista del mercado, indicando los puntos donde el precio puede detenerse o cambiar de dirección. Identificar estos niveles es como trazar líneas en un mapa, proporcionando referencias cruciales para nuestras decisiones comerciales. El análisis técnico nos permite leer estas señales con precisión, revelando áreas de oportunidad para entrar o salir del mercado, así como momentos críticos donde se puede anticipar un cambio en la dinámica. Indicadores técnicos. Los indicadores técnicos actúan como potentes herramientas de análisis, destilando datos complejos en señales claras y objetivas. Cada indicador es una lente que nos permite enfocar diferentes aspectos del comportamiento del mercado. Por ejemplo, el RSI, al medir la velocidad y magnitud de los cambios del precio, nos alerta sobre condiciones de fortaleza o debilidad. El MACD, mediante sus cruces de divergencia de medias móviles, revela cambios en la dirección de una tendencia. La incorporación de estos indicadores a nuestra caja de herramientas nos dota de la capacidad de tomar decisiones basadas en la evidencia y no de suposiciones. Gestión del riesgo, esto es muy importante. La gestión del riesgo es la coraza que protege nuestro capital en la batalla del mercado. Establecer niveles de stop de pérdida y toma de beneficios es como trazar límites en el campo de juego, asegurando así nuestras pérdidas están controladas y nuestras ganancias aseguradas. Esta práctica disciplinada es esencial para una operativa sostenible a largo plazo, permitiendo enfrentar la volatilidad del mercado con confianza y evitar descalabros financieros significativos. Observar el volumen de negociación. El volumen de negociación es el eco de la actividad del mercado, ofreciendo una visión tangible de la participación y el interés de los inversores. Un aumento en el volumen es como un eco en un elemento importante, indicando un movimiento significativo y sostenido en el precio. Al prestar atención a esta señal, podemos validar la autenticidad de una tendencia y obtener una confirmación objetiva de nuestro análisis. Por otro lado, un bajo volumen nos sugiere cautela, ya que puede indicar indecisión o falta de compromiso en el mercado. El análisis de volumen nos brinda una perspectiva clara de la fuerza subyacente detrás de los movimientos del precio. Y por último, y además creo que la parte más importante, aprender y practicar. El análisis técnico es una disciplina en constante evolución, donde el aprendizaje continuo y la práctica diligente son esenciales para el éxito. Cada operación es una oportunidad de mejora, un ejercicio de aplicación de conocimiento teórico en el mundo real del mercado. Al sumergirnos en la educación y la práctica, nos transformamos en operadores expertos, capaces de tomar decisiones fundamentadas y precisas. La combinación de conocimiento y experiencia nos permite ajustar nuestras estrategias, afinar nuestras habilidades y navegar con confianza en la trama del mercado financiero. Les he dejado ahí dos reseñas de dos libros que creo muy interesantes para hacer esta práctica y aprendizaje. Uno es El análisis técnico explicado por Martin J. Prink y el otro es Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy. Este último es cabecera de la FED, es muy interesante. Y bueno, ha sido 10 minutos muy, muy tensos, pero bueno, vamos a ver. Les paso con Gemma Martínez, responsable de la gestión de cartera. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues una vez hemos
visto cómo podemos hacer una selección de acciones, ¿no?, basados en diferentes estilos de análisis, lo que sería el fundamental y esa aportación del análisis técnico de momentum, vamos a ver cómo dar el salto a la construcción y futura gestión de una cartera. Comencemos, bueno, pues vamos a ver cuáles son los puntos que vamos a tratar, los conceptos que brevemente voy a tratar de compartir para llegar a esa construcción de cartera, donde hablaremos de la importancia de la diversificación, trataremos de enumerar algunos tipos de diversificación, hablaremos de los conceptos de rentabilidad y riesgo, saltaremos al riesgo sistemático y no sistemático y, por último, comentaremos la formación de la frontera eficiente y una leve pincelada sobre el modelo de En primer lugar, bueno, pues ya hemos hablado, yo creo que todos los ponentes que por el momento les hemos intentado trasladar el tema que estamos tratando en el día de hoy, hemos hablado todos nosotros de la importancia de la diversificación y es claro que es uno de los principios básicos a la hora de operar en los mercados financieros y a la hora de invertir lo primero que nos planteamos es cuánto riesgo estamos dispuestos a asumir y qué rentabilidad nos gustaría obtener en función de la inversión tomada. Estos dos factores van siempre de la mano, es imposible hablar de uno sin tener en cuenta el otro y, por supuesto, tienen una dirección o se mueven en dirección parecida. A mayor riesgo tendremos una esperanza de rentabilidad superior y a menor riesgo, lógicamente tendremos una rentabilidad esperada menor. Esto, bueno, pues siempre en condiciones normales de mercado, que no siempre es con lo que nos enfrentamos. Pero es cierto que esa minimización del riesgo es lo que tiene, bueno, pues una importancia clave dentro de la toma del proceso de decisión de inversiones y siempre, bueno, pues hemos tratado que en esta imagen, yo creo que es algo que todos hemos en algún momento comentado, de no poner todos los huevos en la misma cesta. Efectivamente, si concentramos las inversiones, tenemos el riesgo de que si esa inversión no fue la más adecuada o la mejor selección, podamos perder todos los huevos. Por lo tanto, la idea que tenemos o que subyace dentro de una buena construcción de carteras es ir minimizando riesgos y, sobre todo, pues buscar esa diversificación que nos ayude a que el riesgo sea óptimo y la rentabilidad máxima. En cuanto a tipos de diversificación, pues estos subyacen en la hora de seleccionar activos y hay muchos tipos de diversificación. Enumeramos los más importantes, que fundamentalmente es no concentrar un solo activo, como hemos dicho, no concentrar en una única zona geográfica o incluso no concentrar en un mismo sector. Cuando hablamos de diversificar por activos, pues siempre nos viene a la cabeza la construcción de carteras con activos de renta fija, renta variable. Al final lo que buscamos es descorrelacionar el impacto de esa selección de activos a la hora de construir la cartera. Cuando hablamos de la diversificación sectorial, pues claramente los ciclos económicos tienen un impacto diferente en función de los sectores y por tanto, bueno, pues ante volatilidad de ciclo económico, por supuesto, siempre ir buscando aquellos sectores que tienen un menor impacto y que, por tanto, pues nos ven mermadas sus previsiones a causa de un ciclo económico adverso. En cuanto a las zonas geográficas, pues en ese mismo sentido, los ciclos no impactan de igual forma a nivel global y, bueno, pues efectivamente en momentos de recesión de zonas desarrolladas, pues países emergentes han compensado ese ciclo, ese crecimiento global y, por tanto, bueno, pues esa diversificación geográfica ayuda, por supuesto, también a minimizar los riesgos. Todo esto podríamos añadir otras tantas, como sería la diversificación por divisas, por diferentes profundidad y liquidez de mercado, diferentes plazos, diferentes tipos de tipología de activos, como pueden ser las acciones directas, los índices, fondos de inversión. O sea que hay un inmenso abanico de herramientas de diversificación. Y, por supuesto, bueno, pues detrás de todo esto lo que vamos buscando
es la asociación de esas dos variables, rentabilidad-riesgo, y aquí, pues a la hora de hablar de rentabilidad, hablamos de lo que es la rentabilidad cierta y la rentabilidad esperada, ¿no? ¿Por qué damos ese salto a la rentabilidad esperada? Pues lamentablemente porque no hay nada cierto. La realidad es que si el mercado financiero fuera absolutamente estable, efectivamente podríamos anticipar un rendimiento relativamente cierto en un entorno, como digo, estable. La realidad es que los activos, bueno, pues sufren variaciones temporales en su evolución de rendimientos porque aparece el riesgo y sobre todo lo que aparece es la incertidumbre. Por tanto, tenemos que gestionar ese riesgo y esa incertidumbre para conseguir cuantificar la rentabilidad esperada. La rentabilidad esperada, por supuesto, para el inversor lo que supone es dar escenarios de probabilidad a cómo van a resolverse los acontecimientos y, por tanto, combinamos, a la hora de hablar de rentabilidad esperada, combinamos ese escenario de probabilidad con las diferentes hipótesis de rendimiento que esperamos para cada uno de los activos. Esa combinación pues no es más que lógicamente una ponderación de rendimientos y probabilidades. Voy a intentar a partir de aquí apoyarme en un ejemplo que creo que les ayudará o por lo menos a que la materia no sea tan teórica y bueno, pues lo veremos, como digo, con varios ejemplos. Comenzamos en esa rentabilidad esperada, como les digo, tendremos una relación entre un escenario de probabilidad, lo tenemos en la parte superior, y hablamos de dos empresas, A y B, con un escenario de rendimientos esperados. Como les decía, la rentabilidad esperada de cada activo será, por tanto, una ponderación de probabilidades con rendimientos. Para la empresa A tenemos un rendimiento esperado de 10%, para la empresa B un rendimiento esperado del 25%. Una vez tenemos acotado o definido esa rentabilidad esperada, tenemos que cuantificar el riesgo de cada uno de los activos. Y los activos, una de las herramientas estadísticas en la que nos apoyamos a la hora de medir el riesgo es la desviación típica, que no es más que la dispersión de una variable respecto a su media. La desviación típica es la raíz cuadrada de la varianza, por lo cual, dentro de nuestro ejemplo, primero calcularemos la varianza, es fórmula matemática sencilla, y a partir de esa varianza calcularemos la desviación típica sobre la varianza. En nuestro ejemplo, la desviación típica para el título A es de un 7,1% y para el título B de un 14,1%. En este sentido, comentar que la desviación típica lo que nos indica es el nivel de riesgo. A mayor desviación típica, el título, el que estamos analizando, es más arriesgado. En este caso, el título B presenta un nivel de riesgo superior al título A y esto no es más porque su dispersión de rendimientos es superior y, por tanto, bueno, pues la cuantificamos en un nivel porcentual. Y, pues, lógicamente, en función del riesgo de los activos, las volatilidades van subiendo o se van reduciendo. Una vez tenemos ambos conceptos, que son la rentabilidad y tenemos el riesgo, bueno, pues pasamos a construir una cartera utilizando ambas variables. En este caso, cuando hablamos de rentabilidad esperada de una cartera, lo que tenemos que asignar en un primer momento son pesos y existen, bueno, pues un sinfín también de herramientas que lo que nos ayudan es a buscar cuál es el nivel de peso óptimo de cada uno de los activos. Como estamos viendo un ejemplo sencillo, asignamos a cada activo un peso del 50%, no tiene por qué ser el óptimo en este caso, pero por simplificar y estamos tratando de construir una cartera con dos activos, ya que según vayamos añadiendo activos vamos complicando el proceso. En este sentido, pues la rentabilidad esperada de la cartera será la media ponderada de cada uno de los pesos por esas rentabilidades individuales que hemos obtenido. En este caso, la cartera tendría una rentabilidad promedio del 17,5. Como ven, hemos pasado de una rentabilidad aislada de cada uno de los activos de un 10 y de un 25% a una rentabilidad media del 17,5. Pero, ¿qué pasa con el riesgo a la hora de pasar de títulos individuales a una cartera de activos? Pues aquí viene, digamos, la gran sorpresa, y es que el riesgo de la cartera no es la ponderación por los pesos de los riesgos que hemos visto de cada uno de los títulos,
sino que lo que entra a funcionar dentro de esta cartera es lo que llamamos el coeficiente de correlación, que es el nivel de asociación que los activos tienen entre sí. Es clave a la hora de seleccionar carteras buscar, si uno tiene un objetivo de incrementar el riesgo, activos correlacionados. Cuanto más correlacionados iremos subiendo el riesgo de la cartera y viceversa, cuando queremos rebajar el riesgo, buscaremos activos descorrelacionados. No hay una cartera mejor o peor, es una cuestión del riesgo que quiera asumir el inversor y cuáles son los objetivos que se plantean. Pero el coeficiente de correlación nos da señales muy claras matemáticas de los niveles de correlación entre los activos. El coeficiente de correlación se mueve entre -1 y 1, es un rango acotado y, bueno, pues cuanto más nos acercamos a 1, esa correlación es más directa y positiva entre los activos, y cuanto nos vamos alejando y nos aproximamos al dato negativo, al -1, pues la correlación, digamos, que es absolutamente inversa. Y entre medias, pues tenemos relación para todo. Si la correlación es muy cercana a cero, lo que no hay es una asociación muy directa o muy clara entre esos activos. Por lo tanto, bueno, pues también en ciertos momentos hay que evitar activos que no tengan correlación porque no nos van a aportar nada a la hora de seleccionarlos dentro de nuestra cartera. En nuestro ejemplo, bueno, por resolverles la fórmula matemática sencilla, hemos utilizado un coeficiente de correlación de 1, sería que los activos son muy correlacionados y, por tanto, en este sentido tendríamos un nivel de riesgo de la cartera del 10,6%. Luego veremos cuando el coeficiente de correlación es 1, que realmente la media ponderada de los riesgos de los activos sí que coincide con la media, con digamos, la desviación típica total de la cartera, cuando, como digo, el coeficiente de correlación es igual a 1. Veamos un poco esa relación de correlación y volatilidad, que es uno de los factores más interesantes a la hora de realizar la composición de una cartera. Como ven, bueno, pues tenemos en el eje de ordenadas cuantificado esos niveles de coeficiente de correlación. Vamos a aplicar diferentes coeficientes de correlación a nuestro ejemplo que estamos viendo y vamos a ver cómo la volatilidad varía en función del nivel de coeficiente de correlación. Empecemos por el coeficiente de correlación que hemos visto en el ejemplo, igual a 1, lo que tenemos es un resultado, una volatilidad ponderada de la cartera del 10,61. Ahí no les he comentado que para resolver esa fórmula de volatilidad de la cartera lo que utilizamos son tanto los pesos como la varianza de cada título, la desviación típica de cada título y esa coeficiente de correlación de ambos títulos. A medida, como les decía, que el coeficiente de correlación va bajando de 1 y se va acercando hacia los niveles de neutralidad o negativo, pues como ven va bajando la volatilidad de la cartera. Estamos trabajando con dos títulos, dos rentabilidades esperadas y, sin embargo, lo que vamos al hacer esas combinaciones, lo que vamos obteniendo es minimizar ese nivel de riesgo, como decíamos al principio, incluso llegar a niveles de volatilidad mínimos cuando la correlación es negativa. Estamos hablando de correlación de -1. Como ven, llegamos a un nivel mínimo de volatilidad de cartera del 3,5%. O sea, que tiene un efecto muy importante a la hora de determinar el riesgo de una cartera, cuál es la correlación de los activos que la componen. Veamos algunos ejemplos prácticos que seguro que, bueno, ya intuitivamente, gráficamente vemos nivel de correlación de muchos activos y también vamos a combinar con lo que hemos enumerado al principio, tipos de diversificación. Aquí vemos la relación de dos valores del mismo sector, BBV y Santander, y adicionalmente misma zona geográfica, bueno, y misma divisa, pero como ven, bueno, pues estamos hablando de dos valores muy similares. Estamos viendo una serie histórica de aproximadamente 10 años. Ya intuimos en esa serie gráfica que la correlación es bastante cercana incluso a 1, diríamos, y efectivamente cuando hacemos el cálculo de la correlación de estos dos títulos vemos que la correlación es positiva y además es fuerte, niveles de 0,88. Añadimos un valor, sustituimos un mismo sector por un valor de otro sector. Aquí hemos combinado Santander con Colonial, también con diferente impacto pues, en momentos de ciclos económicos. Y aquí, como ven, la correlación, aun siendo positiva, empieza a ser algo más débil, de un 0,32 como coeficiente de correlación para ambos valores. Y por último, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar dos activos de diferente categoría. Aquí es donde, como ven, pues empezamos a sobre todo buscar correlaciones
incluso negativas, siempre que al final la renta variable es muy difícil dentro de del mismo activo renta variable conseguir correlaciones negativas, que las hay. Pero en algún momento, pero sobre todo cuando hablamos de activos de diferentes categorías, es cuando entramos en correlaciones negativas. Como ven, en este caso estamos analizando el IBEX 35, índice de renta variable de referencia del mercado español, con la prima de riesgo española. La prima de riesgo medida a través de la diferencia del bono de gobierno español a 10 años menos el bono de gobierno alemán a 10 años. Aquí estamos hablando de una combinación de renta variable y renta fija, por tanto conseguimos esa correlación negativa de menos 0,45. Por tanto, bueno, pues vemos que rendimientos individuales, riesgos individuales, hacemos una combinación de cartera, rendimiento-riesgo, optimizamos ese coeficiente de correlación, pero es cierto que llega un punto en el que tanto la diversificación como mayor correlación no aporta al resultado de la cartera. En este sentido, bueno, pues estudios empíricos sitúan entre 15 y 20 activos donde se encuentran los niveles máximos de diversificación para la construcción de una cartera, y es lo que denominamos, llega a un punto en el que ya es imposible eliminar el riesgo. Eso es lo que denominamos el riesgo sistemático o no diversificable. En este sentido, graficamos en el eje de ordenadas el riesgo total, que sería la desviación típica o volatilidad de la cartera, con el número de títulos que vamos incluyendo en la cartera. Aquí, como ven, según vamos incluyendo títulos, el riesgo total va reduciéndose, como veíamos en el ejemplo de volatilidad-correlación. El efecto de la correlación es muy importante en esta primera parte, ese sería el riesgo específico, pero llega un momento a partir del cual ya no hay un efecto positivo adicional por incrementar el número de títulos en cartera. Por lo tanto, también, bueno, pues hay que tenerlo claro a la hora de hacer una buena selección dentro de una cartera. Y bueno, pues la verdad es que en todo lo que estamos comentando, ¿no? Tratamos ese binomio rentabilidad-riesgo, es clave, por supuesto, bueno, pues a la hora de componer una cartera, y sobre todo pues con dos activos no es complicado, lo hemos visto aquí en breves minutos, pero sí que es cierto que a medida que vamos añadiendo activos a la cartera, pues las cosas se empiezan a complicar, porque hay que considerar esas matrices de covarianza, las diferentes correlaciones, y por tanto, bueno, pues es necesario utilizar o apoyarse en medidas, en herramientas de optimización. Uno de los grandes precursores de modelos de optimización de carteras es Markovits, y bueno, pues en este sentido Markovits es un modelo de optimización que lo que trata es de encontrar cuál es la cartera más eficiente para un determinado nivel de riesgo o para un determinado nivel de rentabilidad. Habrán visto seguro que esta gráfica en más de una ocasión, en la que, como ven, bueno, pues aquí tendríamos carteras que son ineficientes, porque podemos encontrar alguna cartera que para el mismo nivel de riesgo, tenemos graficado en el eje de abscisas la volatilidad y en el de ordenadas la rentabilidad esperada. Como ven, para un mismo nivel de riesgo, la cartera B, podemos encontrar una cartera D con una mayor rentabilidad, situada en esa frontera eficiente, y viceversa. Para una misma rentabilidad hay una cartera menos volátil que la cartera F, en este caso la cartera D que marcamos en la frontera eficiente. Toda esa suma de puntos que maximizan rendimientos y minimizan riesgos es lo que denominamos frontera eficiente dentro de la teoría de modelización de. Y por último, bueno, pues la verdad que no hay un modelo 100% eficiente, ni por supuesto, al igual que como decíamos al principio, tampoco rentabilidades ciertas a priori, pero bueno, pues en general las limitaciones de los modelos van muy asociadas a las ineficiencias, tanto en ocasiones de los mercados como de los inversores, y a esa incertidumbre que añadimos al modelo, que en ocasiones es difícil de cuantificar, ¿no? Pero bueno, sí que podemos enumerar algunas que estarían en línea con la racionalidad del inversor, esos comportamientos psicológicos que llevan a tomar decisiones erráticas y erróneas en determinados momentos. Luego es cierto que nos apoyamos en este tipo de análisis en datos históricos, y en ocasiones, bueno, pues esos datos arrojan datos de correlación que pueden cambiar en el tiempo, y lo hemos visto a lo largo de estos últimos años, pues por la intervención, por ejemplo, de los bancos centrales en los mercados.
eso ha roto muchas correlaciones entre renta fija, renta variable. Y bueno, pues también lógicamente en momentos de máxima volatilidad o de estrés de mercado, pues como pueda ser una pandemia, un evento geopolítico, pues lógicamente la volatilidad al repuntar fuertemente también provoca desajustes en esas correlaciones, ya que en general las correlaciones aumentan en cualquier tipo de activo. Y esto sería todo por mi parte. Le cedo la palabra a Jorge Rodríguez, nuestro responsable de plataformas, nuestro director de plataformas y servicios de inversión. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecerles que hayan podido asistir a este webinar. Desde mi lado, bueno, viendo un poco el resumen que han hecho mis compañeros sobre el análisis fundamental, el análisis técnico y la construcción de carteras, quería introducir en primer lugar lo que es GVC Gaesco. Bueno, muchos de ustedes nos conocen porque son clientes, pero muchos otros pues no nos conocen. Y bueno, lo que nos estamos circunscribiendo hoy es a hablar de renta variable y invertir por sí mismo, ¿no? Al final es darles las herramientas para que ustedes puedan invertir por sí mismos en los mercados de renta variable. No obstante, en GVC Gaesco también contamos con servicios de asesoramiento para invertir con ayuda para aquellos clientes pues que no están tan cómodos invirtiendo por sí mismo o no tienen el tiempo que a lo mejor requiere invertir en estos mercados, o incluso podemos invertir por el cliente con nuestras carteras de gestión discrecional. En cuanto a activos, cubrimos un poco toda la gama de activos para poder construir una cartera eficiente, como comentaba Gema, pues desde los fondos de inversión, las acciones que vamos a ver ahora, ETFs, derivados, renta fija y planes de pensiones. Toda la gama que cualquier inversor puede buscar. Aquí, dentro de la plataforma, también algo que hacemos en primer lugar cuando hablamos con un cliente, y como bien decía tanto Víctor como Gema, es conocer el perfil del inversor, ¿no? Porque al final todos nos podemos considerar un poquito más arriesgados de lo que realmente somos, y lo primero que nos tenemos que preguntar es pues, esa rentabilidad y ese riesgo que estoy dispuesto a asumir, perfilándolos, ¿no? Entonces aquí tenemos una herramienta muy sencilla de perfilación donde cada uno podemos hacernos nuestro propio test. Sin dilatar más la introducción, iría a la plataforma de inversión para enseñarles un poco todas estas herramientas de las que hemos estado hablando, cómo encontrarlas y cómo utilizarlas a la hora de comprar o vender acciones, entrar en mercado o saber cuándo salir, ¿no? Esta sería lo que es una posición global de unas cuentas de pruebas que tenemos. Seleccionando una de ellas, ya puedo ver en qué estoy invertido y valorado. Volveré a esto en un momento, porque antes de decidir en qué invertir, nos tenemos que apoyar en las herramientas que hemos estado introduciendo. Entonces, en esta sección dentro de la web de clientes, tenemos una sección de análisis donde podemos encontrar toda la información que generan los equipos de GVC Gaesco para apoyarnos en nuestras decisiones de inversión. Entonces, en el primer lugar, por ejemplo, tenemos un informe de mercado en el cual de manera diaria, antes de la apertura, damos unas pinceladas de a lo que vamos a estar atentos en la jornada que comienza, con un resumen de lo que ha hecho los principales índices en el último día y cómo ha ido la evolución en el último año. Aquí damos unos pequeños gráficos de lo que ha hecho el IBEX o el Eurostoxx en el último mes. Y bueno, y aquí veríamos pues tantos sectores, cómo han estado las divisas y las materias primas, los bonos, en qué momento del ciclo económico nos encontramos, si nos encontramos más en un ciclo de recesión o en un ciclo de expansión. Y luego por aquí tenemos, bueno, agenda macroeconómica para los próximos días, los próximos dividendos que se pagan, la agenda de GVC Gaesco, de empresas que cubrimos. Y luego aquí informes de determinados valores que destacamos en cada jornada. Les invito a suscribirse al boletín de análisis diario, o si es usted cliente, pues en la sección de análisis siempre puede acceder al último informe a través de esta sección. Por otro lado, tendríamos lo que es un buscador de informes. Aquí vamos colgando en cada momento todos los informes que generamos nosotros o con nuestra alianza con el grupo SN, que al final son entidades financieras presentes en toda Europa,
que también van generando un montón de informes. Y me gustaría enseñarles en las alertas de análisis fundamental, si filtramos por ellas, vamos a poner desde más una fecha anterior, por ejemplo, desde el 1 de julio, pues cada X tiempo, cuando vamos viendo oportunidades en el mercado, nuestro equipo de análisis fundamental, con todas las herramientas que comentaba Víctor, y basándose mucho en el momentum, es decir, si desde el punto de vista técnico puede ser un buen momento para entrar en un valor, generamos una serie de alertas. Estas alertas siempre están accesibles en la web de clientes y también se pueden suscribir a ellas a través de una newsletter que generamos. En cuanto generamos la alerta, ustedes lo pueden recibir en su correo electrónico. Entonces, por ejemplo, vamos a coger una alerta generada el 31 de agosto. Las alertas pueden contener un único valor o varios valores. En este caso, por ejemplo, tenemos una alerta sobre Acerinox, otra sobre Carrefour y otra sobre BBVA. Y en estas alertas lo que siempre tratamos de decir es una recomendación de compra, venta o mantener. Eh, ¿Por qué recomendamos este sentido? ¿Por qué recomendamos la compra? ¿Qué potencial le vemos a este valor de acuerdo a análisis fundamental? Y el momento de entrada, ¿no? Sería entrar a 9 euros por acción y le vemos un potencial del 43%. Aquí siempre decimos las oportunidades que vemos desde el punto de vista fundamental a esta empresa, cuáles son sus puntos fuertes y cuáles son sus puntos débiles. Entonces les invito a suscribirse a esta newsletter porque es muy interesante y nos puede decir en determinados momentos en qué valores, desde el punto de vista fundamental, pues son atractivos. Por otro lado, tenemos alertas de análisis momentum que genera el equipo de Juanjo, que aquí lo que hacemos es, desde el punto de vista de análisis técnico, pues emitimos una recomendación. Por ejemplo, en Telefónica, que es la última que hemos emitido, al igual que con el análisis fundamental, decimos en qué sentido es la recomendación. ¿Qué es lo que sugerimos? Pues comprar con precios de cierre semanal superiores a 3,96 y qué objetivo le vemos pues entre 4,53 y 5,31. También marcamos un stop de pérdidas, o sea, decimos que podemos entrar en estos niveles con este objetivo y con este stop de pérdida que es el que marcamos. Hacemos un breve análisis técnico con los indicadores que comentaba Juan José y la interpretación que hacemos sobre la oportunidad de compra, en este caso de Telefónica, porque le vemos este potencial desde el punto de vista de análisis técnico. Entonces, de la misma manera que les comentaba antes con el análisis fundamental, para poder suscribirse en la web pública de GVC Gaesco, en la sección Invertir por mí mismo, actualidad y análisis, tenemos la oportunidad de suscribirnos a estos boletines, tanto al informe diario como a las alertas de análisis fundamental o a las alertas de análisis técnico. Si ya son clientes, lo que les digo, en la sección de análisis siempre tienen disponible estos informes. Por otro lado, por ejemplo, dentro de las empresas que cubrimos y de los diferentes sectores, pues también realizamos nuestros propios análisis, ¿no? Por ejemplo, si cogemos este análisis de CaixaBank, es un análisis desde el punto de vista fundamental muy amplio, donde damos pues los ratios principales y los datos fundamentales de esta compañía, como son sus datos financieros. Y bueno, comentamos los hechos de esta empresa en particular, de CaixaBank, cuál es nuestro análisis y emitimos un poco pues, nuestra conclusión, ¿no? Sería un ejemplo de análisis fundamental que realizamos. Luego, Víctor, para concluir el webinar, les va a hacer una introducción de cuáles son nuestros valores favoritos y luego es una newsletter que también se pueden suscribir a ella. Entonces, dentro de lo que es la operativa en mercados, dentro de GVC Gaesco, en la sección de renta variable, pues contamos con una serie de mercados, en este caso que estamos viendo el Nasdaq 100. Desde esta opción podríamos acceder, por ejemplo, a ver el IBEX 35, que ahora mismo está cerrado, pero podríamos ver los precios de cierre o cuando esté abierto el mercado, pues los precios de cada una de las acciones que componen el índice. Si volvemos al Nasdaq 100, dentro de lo que es la información de mercado, sin entrar a explicar qué es cada una de estas columnas, pero bueno, básicamente las que más nos pueden importar sería pues el último precio, ¿vale? Que estaría aquí. ¿Cuál es la diferencia en puntos perdón, en dólares en este caso, con respecto al último precio del día anterior? ¿Y cuál es la diferencia porcentual en el día?
Estos 4 campos de aquí, de precio de compra, títulos a la compra, precio de venta, títulos a la venta, sería ver las posiciones en este momento de cómo están de este valor, por ejemplo, de Adobe. Luego, cuál ha sido el volumen del día, cuál ha sido el máximo, el mínimo y el porcentaje de revalorización o de pérdida en el año. Entonces, dentro de cada una de estas compañías, contamos con una serie de herramientas, por ejemplo, el informe. Dentro del informe damos una serie de datos, bueno, un gráfico muy sencillo, que ahora les enseñaré el gráfico avanzado, una pequeña descripción de la compañía, información clave, pues de qué sector, a qué sector pertenece, dónde cotiza, cuál es la capitalización bursátil, cuáles son las acciones emitidas, cuándo salió a cotizar, cuál es la rentabilidad por dividendo, si reparte dividendo. Y luego aquí un pequeño gráfico donde vemos de manera mensual pues cuál es la rentabilidad obtenido este valor en los últimos 5 años. Esta barra roja nos mostraría cuál ha sido la mayor caída mensual, que fue en septiembre de 2022, un 26%, que el año pasado la tecnología cayó bastante. ¿Y cuál es la mayor subida de los últimos 5 años? Pues fue del 18,96 en marzo de 2023, ¿no? Aquí veríamos la misma información, pero agregada por diferentes periodos. Y aquí, pues la rentabilidad anual que ha tenido este valor en los últimos 5 años, más el año en curso. Aquí tendríamos una serie de datos financieros y parte de la cuenta de resultados. Volvemos a la plataforma de negociación y iríamos a lo que es el gráfico avanzado. Entonces, en este gráfico avanzado es donde podríamos, una vez que sepamos ya los fundamentos del análisis técnico, es donde podríamos hacer nuestros propios análisis técnicos, ¿no? Dentro de lo que es el gráfico, veíamos con Juan José que había gráficos de velas, había gráficos de barras. Aquí podemos cambiar el tipo de gráfico que podemos ver. Podemos ponerlo un gráfico de barras, un gráfico de velas. Podemos añadir una serie de indicadores que introducía Juan José. Pues por ejemplo, los más seguidos, como decía él, pues al final tenemos el MACD, tenemos el ADX, tenemos el RSI. Todos estos indicadores los podemos introducir en el gráfico. Aquí tendríamos introducido el MACD y el ADX, y lo podemos configurar como nosotros queramos, con los periodos que queramos, con los colores que queramos. Podemos hacer es muy configurable. Y luego aquí en el propio gráfico de precios, pues he añadido 2 medias móviles, una de 20 periodos y otra de 50, que bueno, que nos sirven para ver cuándo cruza el precio las diferentes medias o si una media lenta cruza una media rápida, ¿no? Que son indicadores clave a la hora de ver cuándo entrar o cuándo salir de un valor. Tampoco me quiero extender en análisis técnico, porque no soy un experto, pero y Juanjo nos lo puede hacer mejor en otro webinar. Saldríamos de aquí. Y una vez que ya hemos decidido en qué valor invertir, o una vez que ya estamos invertidos en un valor, por ejemplo, yo aquí abajo tendría los valores que tengo en cartera. Por ejemplo, en el caso de Alphabet, pues tengo 20 títulos con este precio de coste, con este importe de coste de $2.595, con el precio actual y el importe actual de mi posición, y el resultado en porcentaje. Entonces aquí vería en todo momento pues qué rentabilidad estoy obteniendo en cada una de mis inversiones. Si yo, por ejemplo, decidiera vender una acción que tengo en cartera, pues es tan fácil como seleccionar dentro de esa posición, me dice cuántos títulos tengo en esta cartera y tendría que decir pues cuántos títulos quiero vender. Por ejemplo, quiero vender la mitad y lo quiero vender a $150. Daríamos aquí en confirmar, nos dice los costes que tendría esta operación, le damos a confirmar y la orden ya estaría introducida en mercado. Entonces, para ver las órdenes, esta orden que tengo en mercado ahora mismo, que es la que acabamos de introducir, una vez que yo tengo una orden metida, pues lógicamente podemos modificarla, tanto el volumen pendiente como el precio límite. Si queremos poner, por ejemplo, $160, porque vemos que el valor va hacia arriba, pues lo modificaríamos de esta manera. Si lo que queremos hacer es cancelar la orden, pues tan sencillo como seleccionar la orden que queremos cancelar y le daríamos a cancelar. Y la orden ya estaría cancelada. Este es el pequeño milagro que comentaba Enrique al principio, que bueno, contamos y damos por sentado que las acciones siempre se han podido comprar por Internet. Y yo, bueno, cuando empecé a trabajar en esto como operador de mercado hace 20 y pico años, recuerdo que nuestros clientes veían las cotizaciones por teletexto
y siempre nos tenían que llamar para dar las órdenes, ¿no? O sea, realmente los últimos 20 años esto ha evolucionado muchísimo. Estamos, por ejemplo, en este caso de estas órdenes que acabo de meter, en el caso de GVC Gaesco, nosotros no somos miembros del mercado americano, pero tenemos nuestro acuerdo con varios brokers americanos y esta orden ha viajado a ese broker, de ese broker a esa bolsa, y en esa bolsa se ha cancelado la orden en milisegundos, ¿no? O sea, la tecnología nos ha permitido participar en este mercado de una manera pues asombrosa, ¿no? En el poco tiempo que lleva esto en desarrollo. Tampoco quiero alargar más mi charla, simplemente decirles a la hora de introducir una orden, hemos introducido una orden simple de compra, pero a la hora de comprar, por ejemplo, vamos a coger en el mercado español, vamos a coger el mercado, el IBEX 35, a ver que lo he perdido, aquí. Entonces, en un mercado, en un valor del mercado español, por ejemplo, Santander, podríamos introducir órdenes simples o órdenes complejas, ¿no? Estas órdenes que pone aquí OCO, OSO y bracket sería una manera de introducir varias órdenes a la vez, ¿no? En el caso del bracket, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, en el caso de Banco Santander, que está cotizando a 3,44, podríamos preparar una orden de compra a 3,25, ¿vale? Creemos que Santander va a tocar 3,25 y a la vez, si compráramos esto porque Santander llegara a 3,25, queremos poner automáticamente una orden limitada de beneficios, por ejemplo, a 3,75 y una orden limitada de pérdidas, ¿vale? En el cual le decimos, por ejemplo, el precio de disparo, si cae por debajo de 3, queremos salirnos del valor. Y le ponemos un precio límite, por ejemplo, de 2,90. Resumiendo, yo quiero comprar Santander a 3,25. Si lo compro, me gustaría vender con beneficio a 3,75, pero no quiero perder más de que baje de 3 euros. Esto sería una orden bracket. Las órdenes OSO sería una orden principal y una orden secundaria. Si pasa esto, ¿qué quiero que haga después? Y las órdenes OCO serían una orden que cancela otra orden. Por ejemplo, yo tengo una posición en Santander y quiero poner una orden limitada de beneficios y una orden stop de pérdidas a la vez. Entonces, lo que ocurra primero cancelará la segunda orden. Y bueno, muchísimo más que contar, pero por el poco tiempo que tenemos, voy a dar paso de nuevo a mi compañero Víctor, que les va a hablar un poco de los valores recomendados en este momento que tenemos. Víctor, cuando quieras. Pues muchas gracias, Jorge. Bueno, aunque como ha comentado Enrique, el objetivo de la sesión de hoy era más pues, enseñar nuestros servicios, enseñar nuestros métodos, un poquito formativo. No queríamos terminar la sesión sin compartir con vosotros algunas ideas concretas de inversión. Eso es lo que voy a hacer, de inversión en bolsa europea, bolsa española, ¿no? Recordar primero que nosotros, como ha comentado también Jorge en alguna de su intervención, trabajamos no solo los analistas que estamos aquí en el equipo focalizados sobre todo en Madrid, sino que también tenemos acuerdos con varios brokers que están en varios países europeos, ¿no? En total sumamos unos 50 analistas y cubrimos unos 370 valores. Sobre todo estamos especializados en mid-caps y en función de esto pues creamos una serie de listas de valores preferidos que están también en la plataforma que ha comentado Jorge, en unas listas de valores que actualizamos de vez en cuando, como poco una vez al mes, y varía, ¿no? En función de cómo esté el mercado. A veces cuando el mercado está muy plano no merece hacer cambios artificiales, pero bueno, tenemos la lista de valores preferidos donde desarrollamos no solo los valores en los que apostamos durante ese periodo, sino que también hablamos de ellos, o sea, lo desarrollamos, ¿no? Desarrollamos el investment case, los principales fundamentales de la empresa y las razones de la recomendación, ¿no? Bueno, también como ha comentado Gemma, para crear estas carteras hemos tenido en cuenta las distintas reglas de diversificación, que, bueno, pues como hemos dicho, pues estaría entre 20 y 10 valores, como poco, para que sea más o menos eficiente la diversificación, no se coma toda la rentabilidad del mercado, porque con
compense unas tendencias con otras, pero que tampoco sea demasiado arriesgado con pocos valores. Entonces, aquí vemos en la diversificación que tenemos por sectores, tanto en España como en Europa ahora mismo. Como veis, los dos sectores en los que más apostamos ahora mismo son servicios y turismo y sobre todo industria, vamos, de todo tipo. Ahí incluimos desde empresas de coches hasta empresas de trenes, y también tenemos bastante peso en la transición, como veis, energética, ¿no? Que ahí pues vemos que tenemos un 20%, ¿no? La transición energética estaríamos incluyendo no solo empresas de renovables, sino, por ejemplo, empresas que son gasísticas, pero que están invirtiendo mucho en hidrógeno o que están reduciendo su peso en los combustibles fósiles para aumentar otros combustibles menos contaminantes, ¿no? Y también tenemos, ¿por qué no?, en esta diversificación, pues algunas empresas inmobiliarias, empresas financieras, empresas de alimentación. Ahí veis un poco los pesos, ¿no? Pero ahora mismo los 4 sectores más importantes serían servicios, incluyendo turismo, transición energética, industria e infraestructuras. En Europa concentramos un poquito más la diversificación. Ahí hemos metido un poco más del sector TMT. Ahora veremos los valores que tenemos, pero tenemos un par de valores que son bastante atractivos en medios. Tenemos también bastante transición energética. Esto es una de las megatendencias por las que estamos apostando claramente en estos momentos, y también en industria, ¿no? Como sabéis, la razón de estar en estos sectores básicamente es porque creemos que el sector de bolsa, como sabéis, anticipa los ciclos económicos. Ahora mismo creemos que estamos en un momento en el cual estamos entrando en cierto enfriamiento económico. Sabéis que el crecimiento durante el año 2022 y 2023 ha sido bastante bueno. Por ello, pues la inflación y por otras razones se ha disparado. Los bancos centrales están interviniendo para enfriarla, pero ya están empezando ellos mismos a ver que la economía se puede enfriar. Esto, en teoría, ya está descontado. Si veis valores como, por ejemplo, Acerinox o otros valores cíclicos, ya llevan caídas importantes en el mercado. O también valores que han estado sufriendo mucho, como las inmobiliarias, por la subida de tipos, pues están en puntos de valoración bastante atractivos, ¿no? Lo que tratamos nosotros en esta gestión en estas listas de valores preferidos, es anticiparnos al giro que se puede producir en el mercado. Es verdad que la inflación se está resistiendo bastante para caer, pero creemos que hay más camino por detrás en lo que es el proceso de subida de tipos que, por supuesto, por delante, ¿no? Como diría el chiste, quedaría 1 o 2 subidas como mucho de tipo, ya veremos, ¿no? Las herramientas que os he contado de múltiplos bursátiles que utilizamos, que os he puesto algunos ejemplos de los más importantes, pero me preguntaban en la presentación algún inversor si utilizamos también el llamado PEG, ¿no? Que sería comparar el PER con el crecimiento de los beneficios de la empresa. Por supuesto que lo utilizamos, sobre todo, como decía antes, para comparar empresas muy parecidas o dentro del mismo sector, ¿no? Pues no solamente hay que tener en cuenta el PER, sino cómo está el PER con referencia a la historia de esa compañía, a sus otros comparables y con el crecimiento de sus resultados, ¿no? Si hay una empresa que va a crecer muchísimo, como por ejemplo Inditex, sin ir más lejos, que sigue creciendo a niveles de entre el 15 y el 20%, incrementando sus ventas y también sus beneficios, porque mantiene márgenes, pues claro, ese PER puede ser, que al final el PER es lo que pagamos por sus resultados, puede ser más elevado, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo de el típico screening que hacemos para detectar valores, lo que llamamos value, ¿no? Son valores que tienen unos multiplicadores bajos. Ahí veis que he puesto pues, en el screening que tengan un PER por debajo de 10, un precio-valor contable por debajo de 1. Esto quiere decir que el mercado está pagando en estos momentos por los recursos propios de la compañía menos de lo que del importe al que ascienden los recursos propios contables. Multiplicadores de explotación, Enterprise Value EBITDA, pues por debajo de 7, y además que tengan rentabilidades por dividendo por encima de 5, ¿no? O sea, estamos intentando buscar tesoros, ¿no? Cuantitativamente van a salir una lista de empresas ahí, pero luego ahí llega también el análisis cualitativo, ¿no? Ver si, primero, todos esos múltiplos son sólidos, porque como hemos comentado antes, puede ser que un múltiplo hoy de 10, si la empresa va a hacer un profit warning o van a reducir muchísimo los beneficios,
pues se pueda convertir en 20 en el futuro, o si dentro de lo que es la historia de inversión de la compañía, lo que llamamos investment case en inglés, que somos muy dados a manejar el inglés en estos mercados financieros, pero que al final no es otra cosa que las razones principales por las que invertiríamos en el valor, pues no hay algún pero, ¿no? Porque al final siempre hay algún pero, ¿no? Por ejemplo, empresas de automoción están muy baratas, pero como sabéis ahora mismo, Europa está metida en una guerra sin cuartel entre las automovilísticas europeas y las chinas. Ya hemos visto que en los últimos meses en España, lo que antes los coches más vendidos eran Renault, Ford, Volkswagen, SEAT, todo este tipo de coches ahora han sido adelantados ya por los coreanos, ¿no? Y puede ser que en un futuro lo veamos por los chinos, ¿no? Entonces, bueno, todo eso hay que meterlo, como decía, en la coctelera. Los múltiplos nos dan esta lista de valores para considerar los valores value, o sea, muy baratos y atractivos en dividendos. Y la verdad que hemos tenido algunos de estos en las carteras modelo y a otros los seguimos teniendo, y algunos han dado muy buenos resultados, como por ejemplo Repsol, que sabéis que está a máximos históricos, ¿no? Y algunos tienen todavía que dar esos resultados. Incluso algunos no los hemos metido todavía en la lista de valores preferidos porque todavía pensamos que puede haber un coletazo o hay un coletazo en el mercado, ¿no? Pero esta sería una de los ejemplos de screening y de herramientas que utilizamos para confeccionar las listas de valores preferidos, ¿no? Y con eso llegamos a las propias listas de valores preferidos, ¿no? Ahí os las menciono, pero ya sabéis que, como ha dicho Jorge, las tenéis a vuestra disposición si sois clientes en la web de la compañía y a través de vuestros asesores. Y hemos elegido 16 valores en España, que estaría ahí pues, en esa frontera de eficiencia que mencionaba Gema. Y pues ahí veis que tenemos pues un poco de todo, ¿no? Aquí no me voy a parar en describir todos estos valores, pero bueno, tenemos desde Prosegur, que recogería tanto el valor de Prosegur Cash como los otros negocios que tiene Prosegur, hasta CIA Automotive, que es empresa auxiliar de automoción, CAF, que está haciendo un esfuerzo tremendo en hacer más limpios los medios de transporte, con una cuota de mercado muy importante en los autobuses eléctricos, SACIR, que está transformándose una empresa desde construcción a una empresa de concesiones, el ECNOR, que desde sus servicios de mantenimiento y desarrollo de plantas eléctricas y de telecomunicaciones ha dado un salto gigante hacia las renovables, Atris, que es una de las representantes de salud que más nos gustan en España, IAG, por supuesto, Merlin, que como digo está sufriendo mucho por la subida de tipos de interés, pero que en cuanto se vea que van a dejar de subir puede ser una oportunidad interesante, y así todas las compañías que veis ahí en la lista de valores españoles, ¿no? Y la lista de valores europeos, ¿no? Aquí, pues bueno, ofrecemos estas compañías que tenemos aquí, como os decía, Lagardère, pues es una empresa de medios de publicidad en Francia, Leonardo es una empresa de defensa, fabricación de helicópteros en Italia, CRH, pues una empresa irlandesa de construcción, Prysmian es el líder mundial de cables, Air Liquide, una empresa que se dedicaba a transformar y a producir toda clase de gases, ¿no? Desde el oxígeno que se respira en los hospitales, ahora ya está transformándose o manteniendo ese negocio, pero pasándose a generar hidrógeno verde. Veralia, que es una empresa que fabrica envases de vidrio, REN, transportes en Portugal, es una empresa de defensa y tecnología francesa, Diasorin, una empresa que fabrica medicamentos tan usados por muchos de nosotros como el Libazo, que es para la bajada del colesterol, la bajada de las tensiones, todo ese tipo de cosas. Michelin, como todos lo conocemos, Veolia, que está muy envuelta en todo lo que es la economía circular, los residuos, todo esto, Saint-Gobain, en aislantes para hacer los edificios más eficientes, Orange como un intermediario, vamos, un telecom que con las fusiones que está viendo pues puede ir mejorando poco a poco los ingresos, y Galp, que es una petrolera pero que está metida mucho en renovables y poco a poco va a incrementar sus resultados en esas áreas, ¿no? Y básicamente, más que explicaros ahora mismo los valores y los sectores, lo que queríamos era mostraros un poco esta capacidad que tenemos que nos diferencia de otros brokers en cuanto a alcance europeo, ¿no? Y bueno, pues aquí ya lo dejo y terminaríamos la presentación dando paso a Enrique si quiere para las preguntas o para... Sí. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que han atendido la
la conferencia, el webinar. El mundo digital nos obliga a ser muy rigurosos con el tiempo y no abusar de ustedes. Hay algunas preguntas, algunas muy concretas que trataremos de alguna forma de ponernos en contacto con ustedes y contestarlas. Son muy concretas sobre cuestiones de análisis técnico, cuestiones de análisis fundamental. Yo simplemente, además del agradecimiento, quería mencionar cuatro cuestiones que están dentro de esas preguntas, que son muy prácticas y son de interés para toda la audiencia probablemente. Una, desde luego, es que van a tener todos ustedes el vídeo a su disposición de esta presentación para poderlo ver muy tranquilamente. Dos, hay algunas preguntas relacionadas con la disponibilidad de las newsletters. De nuestro análisis es gratuito, las newsletters. La totalidad del análisis es para clientes, por supuesto, pero las newsletters, tanto fundamental como el boletín diario y el análisis técnico, pueden disponer de ellos, se tienen que registrar y los distribuimos gratuitamente. No así con la totalidad del análisis fundamental que han visto, que es para clientes. También hay preguntas sobre los costes. Los costes están muy fácilmente accesibles en nuestra web, nuestras tarifas. No puedo aguantarme de decirles que ese milagro que comentábamos al principio de la presentación, pues tiene un coste ínfimo, es decir, comprar y vender acciones por Internet a través de GVC Gaesco, si las acciones importan menos de 4.000 euros, son 3,5 euros por Internet, y de 4 a 40.000 euros, para que se hagan una idea, 8 euros, ¿no? Y por otro lado, también expresarles que esa plataforma que han visto ahora, yo creo que en no muchos meses vamos a evolucionarla. Hemos aliado con una primera firma global y vamos a tener probablemente una de las plataformas más competitivas para acceso a los mercados también y a los activos y a todos los activos financieros, ¿no? Que va a suponer una mejora sustancial. En cualquier caso, y por último, repito, les agradezco su presencia. Vamos a ser prolijos en este tipo de presentaciones, probablemente dedicándonos pues a cada una de las cuestiones que forman ese proceso de toma de decisiones de inversión en la renta variable, porque el análisis técnico da para estar 1 hora y media, el análisis fundamental también, los procesos de gestión de carteras también, y la utilización de las herramientas de las que nos proveen las plataformas, pues por supuesto que dedican. Hay muchas preguntas en el sentido de si tenemos manuales. Claro que sí que tenemos manuales que vamos a ir poniendo a su disposición, tanto en relación al análisis fundamental, análisis técnico, a los tipos de órdenes, etcétera, etcétera. Y otra vez, gracias por su presencia. Nos honra tenerles con ustedes, y todo el equipo está a su disposición. Muchísimas gracias.